Se apagó la luz. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar, ¿cierto?, este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dándole la bienvenida a todos los hermanos, ¿cierto?, que se están conectando o que ya están conectados. Entendiendo, ¿cierto?, que es un día de reflexión, el día domingo, el día de hoy, ¿cierto?, la cual nosotros los hijos del Señor se lo dedicamos al Señor. Así que primeramente le damos gracias a Dios porque nos permite, ¿cierto?, estar juntos, aún, ¿cierto?, de la forma en que vamos teniendo para poder hacerlo. Nos estamos, ¿cierto?, congregando y damos gracias a Dios por ello. Amén. Y también agradecer porque podemos estar trabajando como iglesia, podemos estar nuestros hermanos, ¿cierto?, unidos en comunión. Aún así, de esta forma, ¿cierto?, nos unimos ante la presencia del Señor y de esta forma también recibimos bendición del Señor. Amén. El Señor aún así sigue edificando nuestras vidas y el Señor sigue trabajando en todo lo que nosotros hacemos. Así que le damos las gracias al Señor. Amén. En lo personal soy un hombre agradecido de Dios, soy un hombre que agradece mucho lo que el Señor hace en mi vida. Amén. Y doy gracias porque ayer, ¿cierto?, por una necesidad espiritual y una necesidad personal, pudimos, ¿cierto?, juntarnos la congregación con nuestra hermana Fauciel, ¿cierto?, quien nos permitió, ¿cierto?, un lugar de su casa que es un lugar adecuado para que pudiéramos estar. Y allí estuvimos, ¿cierto?, reunidos, compartiendo la palabra de Dios, también compartiendo, ¿cierto?, para poder conocernos, porque a la verdad muchos hermanos del grupo que nos juntamos no se conocían, ¿ya? Entonces es importante, ¿cierto?, que también pudieran, ¿cierto?, compartir, conversar, hablar, ¿cierto?, y conocerse como hermanos, ¿cierto?, siempre tomando los resguardos, ¿cierto?, que hoy las autoridades nos indican que podamos tener y que debemos tener. Amén. Así que doy gracias a Dios, ¿cierto?, y también incentivar, de verdad, incentivar a los hermanos o hermanas que no pudieron estar el día de ayer, ¿cierto?, para que no decaiga, sí. Vendrá, ¿cierto?, otra oportunidad en que nuevamente, ¿cierto?, Dios decidirá dónde, ¿cierto?, pero nuevamente estaremos, ¿cierto?, juntos, haciendo alguna actividad o haciendo algún trabajo. Así que le doy, ¿cierto?, las gracias al Señor primeramente, la gracia a nuestra hermana Fauciel y su familia, ¿cierto?, que nos abrieron las puertas de su casa para poder hacer esta actividad. Le doy la gracia a todos mis hermanos que colaboraron, ¿cierto?, para que esto fuese algo bonito y la cual le damos gracias a Dios por el momento en que vivimos. Amén. Así que, hermanos amados, que el Señor esté bendiciendo la iglesia, esté bendiciendo la congregación. Hoy día, ¿cierto?, somos, como yo decía ayer, un puñado de hijos del Señor, y ya mañana, ¿cierto?, pueda que el Señor vaya añadiendo, ¿cierto?, como dice su palabra, Él añadirá las almas que han de ser salvas, ¿cierto? Dejamos todo, ¿cierto?, en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos luchando para ser un número, no, estamos luchando para ser cada día mejores, ¿cierto?, y cada día poder crecer, para cada día ser enseñado y cada día, ¿cierto?, poder sentir que el Señor va edificando nuestras vidas, ¿cierto? Queremos marcar ese sentir, ¿cierto?, en medio de la congregación, y que todos puedan, ¿cierto?, crecer, no quedar en la estatura en la cual están, sino que ir creciendo. Y sabe, doy gracias a Dios porque aún en tiempo de pandemia, aún con todas las imposibilidades que tenemos, ¿cierto?, ha habido un crecimiento dentro de la iglesia, y yo doy gracias por ello. Amén. A almas, ¿cierto?, que no conocían al Señor, están aprendiendo a conocerle. El Señor dará el crecimiento. Nosotros solamente sembramos, regamos, ¿cierto?, movemos la tierra, le sacamos los bichitos que nos estorben, y el Señor dará el crecimiento. Amén. Así como el sembrador, ¿cierto?, como el campesino sale a sembrar la semilla. Que el Señor le bendiga. Amén. Quiero, aprovechando, ¿cierto?, el momento, el tiempo, quiero invitarles, ¿cierto?, a que podamos orar. Para mí, ¿cierto?, como siervo del Señor, es muy importante la oración. De verdad, ¿cierto?, me siento tranquilo cuando oro al Señor,
porque siento que Él está respaldando todo lo que yo estoy compartiendo y eso me da confianza, eso me da tranquilidad. Así que, hermanos amados del Señor, yo les invito así, usted, hermano, amigo, amiga, familia, ¿cierto? Que está allí en casa mirando, ¿cierto? Congregación que están escuchando, ¿cierto? Yo quiero invitarles a que usted doblegue su cabecita ante la presencia del Señor en señal de respeto. Eso es señal de que respetamos, ¿cierto? La autoridad de nuestro maravilloso Dios y elevemos una oración en la cual podamos sentir o abrir nuestro corazón para que el Señor haga algo bien especial en nuestras vidas, para que el Señor nos bendiga, para que el Señor añada algo, porque el propósito es que hoy día el Señor pueda hablar a nuestras vidas, que hoy día pueda el Señor entregar algo por la cual nosotros podamos ser edificados. O a lo mejor también podemos decir que el Señor puede entregarnos algo para la cual podamos ser corregidos. Y ese es el propósito. Para ello necesitamos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas ya, porque eso es lo especial de todo esto. Que usted está allá, pero allá el Señor está trabajando y el Espíritu está trabajando en usted. Yo estoy acá y también le estoy pidiendo que ese mismo Espíritu que está trabajando en usted también esté operando en mí. Amén. ¿Para qué? Para que no sea el hombre, sino que sea el Señor a través del hombre. Amén. Para que Él sea ministrando nuestras vidas y administrando nuestras vidas. Si ese es el propósito de todo lo que hacemos. Amén. Así que, hermanos amados en el Señor, oremos al Señor para que Él nos dé la gracia, ¿cierto? Y nos dé su cobertura. Buen Dios, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Señor, como día a día doy diciendo, por tu infinita misericordia, Padre bueno, por todo lo bueno que usted nos da cada día, Dios eterno en la gloria. Este es un día especial para nosotros, día domingo, el día en que, Dios eterno, alabamos y glorificamos tu santo nombre, día domingo en que, bendito Dios, agradecemos, Señor bendito Dios, hacemos acción de gracias, Señor bendito Dios, como hijos suyos, por todo lo que usted nos da, Dios eterno en la gloria. Podemos hablar muchas cosas si nos juntásemos los hermanos a conversar de las maravillas que usted ha hecho en nuestras vidas, Señor amado, día a día, en el transcurso de esta semana que está pasando, Señor amado del cielo. Y yo le pido en esta hora, Señor amado del cielo, que nos bendiga grandemente y agradecer, Dios eterno, todo lo que usted hizo día a día, Padre bueno, la gloria en nosotros. Padre, sabemos, bendito Dios, que su mano poderosa no se aparta de sus hijos, no se aparta de aquellos que temen a su nombre, mi Señor amado del cielo, no se aparta de aquellos, Señor amado, que alaban y glorifican, bendito Dios de la gloria, tu santo nombre. No se aparta, Dios eterno de la gloria, de los que le buscan a usted, mi Señor bendito del cielo. No se aparta, Señor amado, porque usted es un Dios misericordioso, usted es un Dios bueno y bendito Dios de la gloria, tiene todo, Señor bendito Dios, para bendecir, Dios eterno de la gloria, a cada vida, Señor amado, de sus hijos, cada vida de aquel que le busca, cada vida de aquel que se interesa por usted, cada vida de aquel que abre su corazón, Señor bendito, para aprender y permitir que usted entre a la vida, Señor amado del cielo, de cada hermano, cada persona que necesita conocerle a usted. Padre bueno de la gloria, queremos alabar y glorificar tu santo nombre en esta tarde, principalmente, Señor amado, como lo hemos estado haciendo con tu palabra maravillosa. Queremos, Dios eterno de la gloria, que usted nos hable, que usted nos bendiga, Señor amado del cielo, que lo que se pueda compartir, Señor bendito Dios, no lo comparta el hombre, sino que sea usted, Señor amado, a través del hombre, Señor amado del cielo. Que pueda ser, bendito Dios de la gloria, de gran bendición a aquellos que estén escuchando en esta hora. Necesitamos, Dios eterno, que usted nos corrija, Señor. Necesitamos cada día que usted nos guíe. Su palabra, Dios eterno, es lumbrera a nuestros pies. Su palabra, Dios eterno de la gloria, es como la luz del faro, Señor bendito Dios, que nos da la dirección, Señor amado del cielo, y nos señala donde hay peligro, bendito Dios. Por eso es tan importante para nuestras vidas, mi Señor amado. Yo le pido en esta hora que usted bendiga, Señor amado del cielo, cada lugar donde haya un hermano, Dios eterno de la gloria, conectado, sea bendito en tu nombre, bendito Dios de la gloria. Y bendiga también, Señor amado del cielo, en la medida de los días que pase, Señor amado del cielo, cada hermano o persona, Señor bendito Dios, que escuche esta predicación, Señor, ya sea, bendito Dios de la gloria, por Facebook, por YouTube, no sé, por tantas formas, Señor bendito Dios de la gloria, pero usted, bendito Dios, pueda bendecir a aquellas almas que, Señor bendito Dios, estarán, bendito Dios, escuchando la palabra de Dios que usted, bendito Dios, ha de manifestar en esta tarde. Bendíganos con gran bendición, Señor amado. Cúbranos, bendito Dios de la gloria, con sus bendiciones, Señor amado del cielo. Envíe, Dios eterno, algo especial en esta tarde para cada uno de nosotros, porque somos necesitados de usted, Señor amado.
Bendiga, Dios eterno, en la gloria, cada alma que esté conectada, Señor amado del cielo. Bendiga, bendito Dios, cada hogar representado, Señor amado del cielo. Bendígale, Dios eterno, con su presencia, con su Santo Espíritu, Señor amado del cielo. Padre, si hubiese alguna necesidad, Dios eterno, en la gloria, usted colme de bendiciones, Padre bueno. A lo mejor hay allí, bendito Dios, alguien que esté en necesidad, Dios eterno, el Señor le bendiga. Si hubiese, bendito Dios, alguien que esté enfermo, Señor amado del cielo, usted dele sanidad, bendito Dios, en esta hora, en el nombre de mi amado Señor Jesucristo, te lo pido. Padre bueno, en la gloria, a lo mejor hay problemas de familia, usted ponga paz, Señor bendito Dios de la gloria. O a lo mejor hay penas y tristeza, usted ponga consuelo en esta hora, mi Señor amado. O a lo mejor hay agradecimiento, Señor bendito Dios, en algún corazón. Reciba ese agradecimiento, Dios eterno en la gloria, porque ha reconocido aquella alma, Dios eterno en la gloria, que solo de usted viene todo. Padre bueno, en la gloria, queremos, bendito Dios, que esta tarde sea de bendición para cada uno de nosotros y que su palabra, Dios eterno, haga algo especial en nuestras vidas. Le pido todo esto en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo, ahora y siempre. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Amén. Descanso en el Señor. Descanso, ¿cierto? Porque Él hará algo especial en mi vida. Amén. Descanso en Él porque me puedo sentir seguro. Descanso en Él porque puedo transmitir, ¿cierto? Y decirle, Señor, sea usted transmitiendo a través, ¿cierto?, de este humilde siervo. Amén. Y eso, ¿cierto?, para mí es bueno. Así que, hermanos amados en el Señor, doy gracias, ¿cierto?, por lo que hace el Señor. Hoy día ha sido un día bien especial, especialmente para nuestra nación, ¿cierto? Mucha gente ha salido a votar, ¿cierto? Señor sabrá. Todo, ¿cierto? Nada se escapa a la voluntad del Señor. Lo que sea y lo que se decida es porque el Señor así lo ha manifestado. Esa es mi fe y así yo lo he creído. Amén. Haya usted votado por tal o cual, el Señor, ¿cierto?, hará su voluntad en este día. Amén. Así que, hermano amado, dejamos, ¿cierto?, todo lo que se haga o se haya hecho respecto a eso en las manos del Señor. Nosotros como iglesia orando por nuestra nación. Amén. Orando por nuestra nación porque es tan importante, ¿cierto? Porque la tierra la sustenta nuestro Creador. La tierra la sustenta el Señor. Amén. Por Él y para Él fue creado todo, todo, todo. Por tanto, ¿cierto? Él es el que afirma todo, ¿cierto? Pero yo, ¿sabe en qué estoy confiado? Que todavía, ¿cierto?, su iglesia está aquí en la tierra. Sus hijos están aquí en la tierra. Su Santo Espíritu está con nosotros. Así que yo confiado, ¿cierto?, porque todavía puedo sentir, ¿cierto?, su presencia y sentir sus bendiciones, percibir, ¿cierto?, cuando Él me bendice, cuando Él me da, ¿cierto?, y yo soy un agradecido de Dios. Me ha dado mucho, de verdad. Si estoy en los caminos del Señor es porque soy un hombre agradecido. Amén. Yo llegué a los caminos del Señor por agradecimiento. Amén. Dios hizo algo muy bello, ¿cierto?, para mi vida y en agradecimiento yo les serví y les sirvo hasta el día de hoy. Amén. Quizás algunos llegan por enfermedad, otros llegan por problemas familiares. Yo llegué porque me sentí realmente agradecido de Dios. Amén. Quizás pudiéramos compartir algún día, ¿cierto?, nuestra continua forma, ¿cierto?, o testimonio. Y sería bonito, ¿cierto? Sería bonito poder compartir los testimonios porque nos identifican. Amén. Los hijos del Dios, ¿cierto?, nos identificamos por eso. Cada uno tenemos algo que contar. Cada uno tenemos algo en la cual podemos experimentar, ¿cierto?, la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga grandemente. Amén. Y podamos, ¿cierto?, en esta tarde sentir el toque de Él. Hoy, pero depende de nosotros, hermano amado. Depende solamente de nosotros. Dejar que el Señor actúe en nosotros. Amén. Depende. ¿Sí? Yo puedo hacer muchas cosas, ¿cierto? E incluso yo puedo sentirme tocado por el Espíritu Santo. Pero si su corazoncito está duro, ¿cierto?, no quiere dejarse tocar nada, ¿cierto?, o dejar sentir, ¿cierto?, que el Señor está actuando en su vida, no va a pasar nada. Pero si usted abre su corazón, se deja ser sensible al Espíritu Santo y deja que la palabra vaya actuando en su vida y deja que el Señor haga algo especial en usted, esto va a ser diferente. Amén. Pero depende de usted. Amén. Somos espirituales, hermano. De verdad le digo, somos espirituales. El problema es que la iglesia, ¿cierto?, por un tiempo ya, ¿cierto?, ha dejado estas cosas de lado. Amén. Somos muy razonables.
queremos razonar todo, queremos, ¿cierto?, cuestionar todo, ¿cierto? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos entreguemos a su voluntad, derramemos nuestro corazón delante de Él, ¿cierto?, para que Él haga en nosotros, ¿cierto?, algo bien especial en la cual podamos sentirnos edificados. Amén. Amo a mi Señor Jesucristo, esa es mi verdad, lo amo y lo amo mucho. Y yo quiero en esta tarde ya compartir la palabra de Dios, que quiero, ¿cierto?, que haga algo especial en sus vidas. Amén. El Señor ha hablado y tiene un mensaje para sus vidas. Amén. Toda palabra, ¿cierto?, que está escrita aquí en la Biblia es inspirada de Dios. Amén. Dios la inspira. Amén. Y yo, ¿cierto?, hoy día tomé una porción inspirado por Dios y también la quiero compartir. Amén. Y le quiero invitar a abrir sus Biblias, ¿cierto?, en el Evangelio según San Mateo, en el versículo 13. Amén. El Evangelio según San Mateo, versículo 13. Vamos a leer ahí una porción de la palabra de Dios que nos va a dejar una gran enseñanza. Nos va a dejar algo bien especial. Amén. Pero yo quiero que usted lo escuche y que también medite en ella. Amén. Medite en ella. Amén. Sea usted, como podríamos decir, parte, ¿cierto?, de lo que el Señor va a hacer hoy día. Amén. No se quede como aislado. No se quede como un oyente que solo oye, ¿cierto?, y está ahí como ajeno, sino que al contrario, inclúyase, ¿cierto?, en lo que hoy día el Señor quiere compartir en su vida. Amén. Porque hoy, y yo le digo sinceramente, hoy el Señor le va a hablar a su vida. Amén. Hoy el Señor quiere hablarle a su corazón para que usted logre entender, ¿cierto?, la perfecta y buena voluntad de Dios. Amén. Y vamos a leer, ¿cierto?, San Mateo, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 9. Y leo en el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Y si usted tiene su Biblia allí, ¿cierto?, yo estoy seguro que ya la tiene, o si no en su celular, busca, ¿cierto?, el pasaje que aquí hemos buscado, San Mateo 13, versículo 1 al 9, y vamos a leer en el nombre de mi amado Señor. Y la palabra de Dios dice así: parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Que el Señor bendiga esta maravillosa palabra. ¿Cuántas veces usted la ha escuchado? ¿Cuántas veces, cierto, la ha leído? ¿Cuántas veces ha visto, cierto, cómo se exhorta, cierto, esta palabra? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Amén. Pero aquí el Señor nos va a hablar en esta tarde con respecto a esto, ¿cierto? Con un mensaje muy sencillo, hermano, fácil de entender, y en lo cual nosotros podemos comprender, ¿cierto?, cómo Dios actúa en la vida de los hombres. Amén. Tenemos tres cosas que son fundamentales en lo que esta parábola aquí nos está diciendo. Amén. Comprendiendo, ¿cierto?, que como dice más adelante, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Amén. Los discípulos le decían a Jesucristo: ¿por qué le hablas por parábola? Había algo bien especial de poder hablar por parábola de parte del Señor, ¿cierto?, para con la gente. Porque por medio de la parábola, ¿cierto?, el que tenía oídos oía, ¿cierto?, lo que el Señor quería decir. Amén. Porque no para todos, porque todos, ¿cierto?, podían comprender como un cuento, como una historia, pero no entendían más allá.
Pero el Señor, ¿cierto?, hablaba por medio de esta forma, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la gente que tenía oídos espirituales lograra entender lo que Él estaba transmitiendo. Por eso, ¿cierto?, estas breves historias, ¿cierto?, que tienen un mensaje bien especial para la vida del hombre. Breves historias, ¿cierto?, que, hermano amado, son no de cosas maravillosas, no de cosas intangibles, no de cosas que son como fantasías, no. Estas historias, estas parábolas son de cosas comunes, son de cosas cotidianas, ¿cierto? Que el Señor tomaba para ponerlas, por ejemplo, ¿cierto?, para que la gente aprendiera. Para los que tenían oídos, como dice el Señor. El que tenga oídos, que oiga. ¿Ya? Como el Señor hablaba a través de las parábolas. Lo mismo ocurre muchas veces con la palabra de Dios. La gente común escucha la palabra de Dios, pero no la entiende. Más a los hijos de Dios se les revela. ¿Y por qué se producirá esa diferencia? Porque el Espíritu trabaja en nosotros, porque el Señor permite que esta palabra sea revelada a tu vida, a mi vida y a todos los que son hijos de Dios. Amén. Esto es lo hermoso de conocer al Señor. Esto es lo maravilloso de conocer al Señor, que el Señor trabaja. ¿Sabe? Es que no es por tu conducta, o no es por lo que a lo mejor tú expresas, ¿cierto?, con tu forma de ser. Es que el Señor conoce tu corazón. Amén. A lo mejor es una persona que ante los ojos de los hombres eres muy cerrado. A lo mejor ante los ojos de los hombres eres una persona difícil. Pero el Señor conoce tu corazón. Amén. Y cuando vio a Pablo, ¿cierto?, a Saulo de Tarso, era un asesino de cristianos, era un perseguidor de la iglesia, era un hombre, ¿cierto?, complicado, temido, ¿cierto?, por el pueblo de Dios, temido, ¿cierto?, por el pueblo cristiano, amén, por los seguidores de Cristo, le temían a él, pero el Señor sabe que conocía el corazón de él, amén, así como también conoce tu corazón, y Él sabe lo que hay en ti. Por eso el Señor, ¿cierto?, manifiesta en este momento, ¿cierto?, que Él hablaba de esta forma porque sus hijos le entendían. Por aquellos que tienen la sensibilidad espiritual, logran comprender el mensaje que hay, ¿cierto?, por medio de estos mensajes. Amén. Por medio de estas historias, por medio de las parábolas, ¿cierto?, como dice el Señor. Son para los hijos, son para su pueblo, son para aquellos que tienen oído, son para aquellos que realmente logran entender, ¿cierto?, porque son espirituales. Amén. Tienen ese toque de parte de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Por tanto, ¿cierto?, dice, Él respondiendo le dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. Maravillosa, ¿cierto? A nosotros, ¿cierto? A usted, a mí, ¿cierto? A usted que conoce al Señor, usted que le busca, se interesa, ¿cierto?, de las cosas de Dios, a usted le es dado aprender de estas cosas celestiales, de las cosas del reino. Amén. Hay veces que a algunas personas los vemos ahí muy quietecitos, muy calladitos, muy indiferentes, pero allí el Señor está trabajando en su vida y en su corazón. Son hijos de Dios. De verdad que son hijos de Dios. Que el Señor los bendiga. Por tanto, ¿cierto?, esta parábola que hemos leído, ¿cierto?, en esta tarde nos habla, ¿cierto?, de un sembrador, de la semilla y de la tierra. ¿Ya? Tres cosas que son bien especiales con respecto a lo que Jesucristo habló, ¿cierto?, a aquella multitud. No olvidemos, ¿cierto?, multitud, ¿cierto?, que en una playa, ¿cierto?, era tanta gente, hermano, que a lo mejor Jesucristo, yo no digo, supongo yo, era tanta gente que a lo mejor Jesucristo se sintió presionado por la gente, necesitaba salir ahí y ponerse en un lugar alto para poder estar, ¿cierto?, y sentir que la gente lo estaba viendo. Y allí, ¿cierto?, se acerca a la playa de aquel lugar y se sube a una barca. Y de ahí de la barca, ¿cierto?, predicaba y compartía este mensaje. Amén. Y yo, en mi interior, yo me imagino, porque usted sabe que uno lee, ¿cierto?, pero uno también tiene el derecho de imaginarse lo que allí está sucediendo. Amén. Yo me imagino que el Señor a lo alto, en una ladera de algún cerro, vio a alguna persona sembrando, esparciendo la semilla, y una multitud así de muchos pájaros, ¿cierto?, que revoloteaban, tratando, ¿cierto?, de
de poder comerse, ¿cierto?, la semilla que allí estaba siendo sembrada, me imagino yo, amén. Esto es mío, ¿cierto? Es mi imaginación. Pero, ¿cierto?, de verdad que allí el Señor habla, ¿cierto?, y nos ve y nos enseña por medio de esta parábola, amén. Tres cosas que son importantes que nosotros tenemos que entender, que están en la enseñanza que Jesucristo está dejando, ¿cierto?, por medio de su palabra en esta tarde, ¿cierto? Esta parábola del sembrador tiene un nombre, ¿cierto?, que es el sembrador, a la semilla, ¿cierto?, y la tierra, amén. Cada uno simbólicamente refleja, ¿cierto?, qué es, ¿cierto? Y el sembrador es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo entendemos, ¿cierto?, porque Él es el que siembra la palabra, ¿cierto? Él es el que ministra todo esto. Amén. Él permite, ¿cierto?, que la palabra llegue, ¿cierto?, a las personas. Él permite, ¿cierto? Nosotros somos sus colaboradores, de verdad que sí. Amén. Amén. Nosotros también tenemos ese deber de sembrar. Amén. Pero no es de propia voluntad, eso es lo que les quiero manifestar en esta tarde. No es de propia voluntad, no es porque yo quiero, no es porque yo quiero, porque es difícil. Amén. Una persona natural no va a ir a sembrar la semilla. Una persona natural no va a ir a hablar palabra de Dios. Amén. Es difícil, alguien, ¿cierto? Por eso cuando a sus hijos, ¿cierto?, que tienen, ¿cierto?, la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo en su vida, en su corazón, son ellos, ¿cierto?, los que van y siembran la semilla. Amén. Pero aquí la parábola nos está hablando con respecto a esto. Un sembrador, Jesucristo, en el tiempo de Él. Por eso lo manifestamos así, sembrando la semilla de Dios. Un sembrador, ¿cierto?, nuestro amado Señor, la semilla que es la palabra de Dios, la palabra maravillosa de Dios, la semilla. Amén. Usted no se imagina el poder que tiene una semilla. En una semilla hay vida, hermano amado. Así como en la palabra de Dios hay vida, en una semilla hay vida. Amén. La palabra de Dios es la semilla que es sembrada en los corazones de las personas. Amén. Esta poderosa semilla. Amén. No sé si usted se ha dado cuenta o no sé si a usted se le ha permitido algún día haber visto, ¿cierto?, cómo un árbol, ¿cierto?, crece en medio de concreto, en medio del cemento, como llamamos nosotros acá en nuestro país, en medio del concreto, ¿cierto? Este árbol va brotando entre medio de los pedazos de peñasco, de cemento, ¿cierto? Va brotando hacia arriba y sus raíces empiezan a levantar con fuerza, ¿cierto?, los pedazos de cemento, y vamos viendo, ¿cierto?, que se va deformando la vereda o la calle, ¿cierto?, porque la semilla ha sido tan poderosa, hermano amado, tiene tanta fuerza en el tiempo, ¿cierto?, y de acuerdo al crecimiento que el Señor permite que aquella semilla tenga, que va levantando, ¿cierto?, las capas de cemento, ¿cierto?, o va invadiendo, no sé, que ese es un ejemplo que a mí me ha causado mucho cuidado. Amén. La semilla es poderosa, hermano amado. Cuando cae en la tierra es poderosa. Germina, crece, se vuelve un árbol, da frutos. Amén. Por tanto, en la semilla hay vida. Así como también la palabra de Dios, que ejemplariza la semilla, también, ¿cierto?, tiene poder, tiene vida y es potente, hermano amado del Señor. Llegado el tiempo, como la semilla, ¿cierto?, de aquel árbol que fue en su proceso creciendo, primeramente la semilla murió ahí en la tierra para darle vida a un brote, ¿cierto? Y esta semilla se volvió el alimento de aquel brote hasta que aquel brote pudo tener raíces y se incrustó en la tierra y empezó a salir, ¿cierto?, un pequeño brote hacia el sol, ¿cierto? Y allí, ¿cierto?, fue formándose un árbol que pasa a ser un árbol gigantesco según la característica del árbol de que estemos hablando. Amén. Pero aquello tiene poder, hermano amado del Señor. Así como también la semilla, ¿cierto?, que es la palabra de Dios, es poderosa, ¿cierto?, para aquellos que la escuchan. Amén. Amén. Por eso es tan importante. Dice Pablo, uno sembró, otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. ¿Y de qué está hablando? De una semilla plantada. Amén. De una palabra de Dios, ¿cierto?, compartida, ¿cierto?, en algún corazón. Amén. Por tanto, ¿cierto?, el sembrador es nuestro amado Señor Jesucristo, por medio de esta parábola, ¿cierto?, como ejemplo,
y la semilla, ¿cierto?, es la palabra de Dios. Y la tierra, ¿cierto?, refleja el corazón de los hombres o las mujeres, ¿cierto?, que allí estén escuchando esta palabra. Amén. Sembrador, semilla y tierra, ¿cierto?, es algo maravilloso cuando hemos vivido experiencias de campo, ¿cierto? De ahí viene después, ¿cierto?, que uno regará y el Señor dará el crecimiento. Amén. Que el Señor nos bendiga. Esto ejemplariza esto, hermano amado en el Señor. Ejemplariza esto, ¿cierto? Por tanto, ¿cierto?, la tierra es el corazón de los hombres, de aquellos que escuchan, de aquellos que ponen atención a la palabra de Dios, de aquellos que están atentos, ¿cierto? Aquellos que por casualidad a lo mejor escucharon la palabra de Dios, aquellos que a lo mejor por alguna eventualidad en la vida escucharon palabra de Dios o están escuchando palabra de Dios, por aquellos que por algún compromiso escucharon palabra de Dios, por aquellos que por una necesidad escuchan palabra de Dios. Amén. No sé, pero son diversas las cosas por las cuales las personas necesitan o han tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios o están escuchando la palabra de Dios. Son diversas, ¿cierto?, los ejemplos que podemos dar. Pero aquel corazón que esté escuchando, ¿cierto?, la palabra de Dios es la tierra, ¿cierto?, con la cual, ¿cierto?, esta parábola está ejemplarizando, ¿cierto?, la conducta del hombre con respecto a la siembra. Amén. Con respecto a la siembra. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso le doy gracias a Dios. Dios es maravilloso. Y dice su palabra así. Amén. Mientras sembraba, dice el sembrador, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se las comieron. Amén. Parte de la semilla. Vino el sembrador, ¿cierto? Y parte de la semilla, porque lanzó la semilla al aire, ¿cierto? Lanzó la semilla, ¿cierto?, al azar. Y dice esta parábola que dice que parte de esta semilla cayó, ¿cierto?, a la orilla del camino. Cayó, ¿cierto?, al azar a la orilla del camino. Amén. Esto, ¿cierto?, nos explica la palabra de Dios aquí, ¿cierto?, en el mismo capítulo, en los versículos 19, dice, Jesús explica las parábolas del sembrador y dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Al azar, ¿cierto?, como dije, cae, ¿cierto?, en el camino. Y esto es, ¿cierto?, de algunos que escuchan la palabra de Dios. Hay personas que escuchan el mensaje, hay personas que le ponen atención a lo que Dios está hablando, ¿cierto? Pero vino, ¿cierto?, Satanás, el engañador, ¿cierto?, que simboliza las aves, ¿cierto?, y se comió aquello, ¿cierto? No tuvo resultado, hermano amado del Señor. Estamos hablando, ¿cierto?, esta parábola del primer ejemplo, que es gente que no es cristiana. Gente que no es cristiana, gente natural, que escuchó la palabra de Dios al azar, que escuchó la palabra de Dios, ¿cierto? Pero allí, ¿cierto?, las artimañas de Satanás, el diablo, y las cosas que son las corrientes mundanales de este tiempo, ¿cierto? Esta semilla fue comida por las aves, dice. Satanás, el diablo, se la llevó con los engaños y todas sus artimañas y no permitió que esta semilla creciera en la vida de aquella persona. O en la orilla de aquel camino. Amén. Porque ese es el ejemplo. Las aves simbolizan, ¿cierto?, todos los engaños de Satanás, el diablo. Las personas viven engañadas. De verdad que así. Yo miro a mi entorno, ¿cierto? Comparto con gente cristiana, ¿cierto? Y doy gracias a Dios porque tienen, ¿cierto?, la oportunidad de tener salvación y vida eterna, ¿cierto?, de conocer a nuestro Señor Jesucristo, pero también comparto con gente natural, con gente cotidiana, hermano amado del Señor, pero que no tienen esperanza. Y aún así, si uno quisiera compartirle la palabra de Dios, ellos no quieren oír. Ellos no les interesa.
Ellos quieren vivir su vida conforme a su voluntad. Ellos quieren vivir su vida conforme a lo que ellos quieren hacer. No les interesa la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios no es tema de ellos. Muchas veces a mí, como siervo del Señor, me han planteado: oiga, háblele a los curaditos, háblele a los drogadictos, háblele a las viudas, háblele a ellos que necesitan. Alabado sea el nombre del Señor. Tú también necesitas palabra de Dios. Tú también tienes derecho a ser salvo. También tienes la oportunidad de ser salvo. Basta que tú quieras, basta que tú doblegues tu corazón, basta que tú abras tu corazón para que esa semilla entre a tu corazón y se vuelva, cierto, tierra buena para que esta semilla crezca. Pero más pueden las corrientes de este mundo, más pueden, cierto, todo lo que Satanás, el diablo, el príncipe de esta tierra le está ofreciendo a la gente. Por tanto, la gente se va separando. Y simboliza, ¿cierto? Según esta parábola, simboliza, ¿cierto? Aquellas personas. Vino, ¿cierto? Cayó la semilla, ¿cierto? En aquella tierra, a la orilla de un camino. Vino las aves, ¿cierto? Y se las comieron. Así viene Satanás, ¿cierto? A aquellas personas y les saca, ¿cierto? La palabra sembrada. Y la hace que la olviden. Y la hace que sea como algo insignificante. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero ¿sabe? A todo hombre, a toda mujer, amén, es promesa de Dios, les es dada la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. A todo hombre y a toda mujer les da la oportunidad de arrepentirse y ser salvo. Es una promesa de Dios. Dice que este evangelio será predicado en todos los rincones de la tierra. ¿Y sabe qué? Yo creo que esto ya ha sucedido. No hay rincón de la tierra donde podamos decir que no se ha predicado la palabra de Dios. No hay rincón de la tierra que no sepan quién es Jesucristo. No hay rincón de la tierra que no sepan quiénes son los cristianos. Amén. No hay rincón de la tierra que no sepa, ¿cierto?, cuál es la verdadera y real voluntad de Dios para con los hombres por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay un rincón de la tierra, porque en los lugares más difíciles, en los lugares más inaccesibles, ¿cierto?, en las sociedades más perversas, allí están los cristianos predicando la palabra de Dios, aún a costa de su vida. Y me da pena, hermano amado en el Señor, ver cuántos cristianos fallecen, ¿cierto?, compartiendo la palabra de Dios, pero nadie se preocupa, nadie lo comparte y nadie, ¿cierto?, lo da a entender por medio de la prensa mundial. Amén. Allí quedan estas almas, ¿cierto?, atribuladas por las garras de Satanás, el diablo, y nadie lo sabe. Amén. Amén. Muchas veces me compartieron noticias que son muy dolorosas con respecto a hermanos, ¿cierto?, en África, en Asia, en China, ¿cierto? Pueblo de Dios perseguido, pueblo de Dios masacrado, pueblo de Dios preso, pueblo de Dios exhibido en las plazas para que la gente tome represalias con respecto a eso. Amén. Y sean ejemplos, ¿cierto?, de aquellos que predican la palabra de Dios, el castigo que van a tener. Pero allí, Señor, el Señor tiene misericordia y allí la palabra de Dios se está compartiendo. Pero nadie lo sabe. Esto no se cuenta. No es importante. Son cristianos, no son importantes. Pero para Dios, sí lo son. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por tanto, hermano amado del Señor, vienen las aves y se comen, ¿cierto?, la semilla que cae a la orilla del camino. Amén. Esto es una persona natural que no conoce al Señor, desprecia la palabra. Satanás le engaña y no le permite conocer más allá, ¿cierto?, con respecto a lo que el Señor transmite por medio del mensaje. Amén. También, ¿cierto?, nos habla esta parábola, ¿cierto? Dice en el versículo 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz y se secó. Pedregales, hermano. Jesucristo sabía cómo era la tierra de Palestina, la tierra de Israel. Sabía cómo era la tierra. Y hay una particularidad muy especial que se da en muchos lugares. Que cuando uno escarba un poquito, se encuentra que abajo hay roca.
Una pequeña capa de tierra y abajo es roca. Y ahí no se puede sembrar. Ahí crece, ¿cierto?, lo que la naturaleza permite que pueda brotar. Y la parábola nos está hablando allí, ¿cierto?, con respecto a esto. Existen lugares así. Solo crece maleza y algunas cosas más. Porque no tiene profundidad. ¿Ya? Una pequeña capa de tierra sobre, ¿cierto?, una cubierta de roca, de granito. Amén. Pero la palabra de Dios ahí nos comparte y dice, cuando Jesucristo explica esto, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento de la recibe con gozo, pero tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Luego tropieza. Estamos hablando también de alguien que no es cristiano. Amén. De alguien que no ha conocido al Señor. Amén. La palabra de Dios nos da este ejemplo. Es como cuando la semilla cae en esa tierra sobre una superficie de piedra, ¿cierto? Se junta una capa de tierra y allí la semilla cayó, ¿cierto? Y vino el agua, ¿cierto? La hizo germinar, ¿cierto? Pero no tuvo posibilidad aquella semilla de echar raíces en lo profundo, sino que quedó, ¿cierto?, en lo superficial, en una pequeña capa de tierra y se hizo frondosa rápidamente, hermano amado en el Señor. Se hizo frondoso rápidamente y se vio maravilloso, ¿ya? Cómo reverdeció, ¿cierto?, aquello, ¿cierto? Cómo se vio tan hermoso, porque lo verde de la vegetación para nosotros es vida, es algo tan especial. Pero aquello, ¿cierto?, duró muy poco, hermano. Porque cuando la raíz ya tocó la firmeza de la roca, ¿cierto?, el sol, ¿cierto?, calentó la tierra, ¿cierto?, y la roca también, ¿cierto?, y la raíz, como dicen los campesinos, se coció la raíz, ¿cierto?, se secaron las hojas y aquel pereció. Aquel árbol, ¿cierto?, pereció, no creció más, ¿cierto?, y allí murió. Amén. Así también, ¿cierto?, nos habla del Señor, de aquellos, ¿cierto?, que tienen momentos emocionales. La emoción los embarga y creen haber tenido un encuentro con el Señor, pero no es tal, ¿cierto? ¿Cierto? Yo me recuerdo de un señor muy famoso en Estados Unidos, que un día, ¿cierto?, se le compartió la palabra de Dios y él se arrepintió, ¿cierto?, de su vida, ¿ya? Y da testimonio y era invitado en la televisión, era invitado en todos los programas y fue muy famoso, ¿cierto?, lo que él sucedió, porque es un personaje muy famoso en Estados Unidos. Había una conversión sobre él, ¿cierto?, y se sentía él gozoso y daba gracias a Dios y allí compartía su testimonio y algo maravilloso y era impresionante lo que el Señor estaba haciendo con él. Amén. Y reverdeció aquel árbol, ¿cierto?, tan maravilloso, ¿cierto?, mediante las raíces, ¿cierto?, todavía no llegan a lo duro de la piedra. Reverdeció aquel árbol y se vio su follaje, se vio hermoso. Pero dice la historia, ¿cierto?, que cuenta de este hombre que a los 6 meses logró entender que el evangelio, ¿cierto?, las cosas de Dios no era lo de él. Porque cuando empezó a tener dificultades, cuando empezó a tener problemas, porque Satanás, el diablo es así, ¿cierto? Nuestra naturaleza pecaminosa es así, ¿cierto? Nuestra carnalidad, ¿cierto?, las corrientes de este mundo, empezó a entender que había lucha, que esta tarea no era fácil, que había que prepararse, que no solo con la emoción del primer momento, del primer encuentro, se puede vivir para siempre ante la presencia de Dios, sino que el Señor nos dice que esto no es fácil, esto es para valientes, esto es para soldados decididos, para soldados que tienen el valor de poder enfrentar la vida conforme a su voluntad, y este varón falló. Amén. Falló, cayó, dijo, no, esto no es para mí. Y hasta aquí llego yo y vuelvo a mi vida normal, ¿cierto? Y hacer las cosas que yo hacía, y volvió a su pecado, y volvió a su mundanalidad, y volvió a las corrientes de este mundo, y hacer lo que en su vida antigua, ¿cierto?, hacía. Amén. Esto es lo que refleja, ¿cierto?, lo que nos enseña en esta hora, ¿cierto?, este ejemplo, ¿cierto? Sus raíces fueron tan encima, ¿cierto? Su tierra tenía tan poca profundidad, era tan delgada esa capa de tierra buena, ¿cierto?, que con poquito, ¿cierto?, se logró entender que en él, ¿cierto?, la semilla iba a morir muy rápido.
Esto es lo que nos da ejemplo de personas que son así, personas que emocionales, hermano amado, que no tienen profundidad en el Evangelio, que no tienen fortaleza en el Evangelio, que realmente, ¿cierto?, creyendo haber sabido algo de Dios, pero no entendieron nada. Por cualquier cosa fueron derribados, ¿cierto?, por las tentaciones, por las corrientes de este mundo, por los deseos de su vida, ¿cierto? El Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Personas, ¿cierto?, personas que por una emoción, dentro de mi iglesia, yo he atendido a muchos, gente con cáncer, ¿cierto?, gente enferma, que llegan a la iglesia y experimentan ese encuentro con el Señor y piden sanidad, ¿cierto?, y el Señor en su divina misericordia, ¿cierto?, orando, ¿cierto?, y doy testimonio de ello, el cáncer es sanado, ¿cierto?, y el Señor los saca adelante, pero una vez que se encuentran bien, cuando ven que ya hay salud en su vida, esas personas se alejan del Señor, consideran, ¿cierto?, que el Evangelio y todo lo que esto demanda, ¿cierto?, no es lo suyo, y vuelven a su vida antigua, amén, vuelven a su vida contaminada, ¿cierto?, y vuelven a su vida en la cual, ¿cierto?, no tienen profundidad. Son una capa delgada de tierra en la cual la semilla se muere al tiro. La palabra de Dios, ¿cierto?, el mensaje, la semilla, ¿cierto?, murió en su vida y en sus corazones. Que el Señor nos bendiga. ¿Cómo no va a ser importante esto, hermano amado? Por tanto, ¿cierto?, estos dos primeros ejemplos son de gente natural, son de gente que tangencialmente conocieron algo del Señor, pero no hubo crecimiento en ellos. Que el Señor nos bendiga. También, ¿cierto?, nos habla esta parábola y dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí el Señor nos está hablando. Ahora sí nos está hablando de sus hijos. Ahora nos está hablando de la iglesia. Ahora nos está hablando de aquellos que conocen al Señor. Ahora nos está hablando de aquellos que disfrutaron de los deleites, ¿cierto?, del Señor en su corazón, de la palabra de Dios en su vida, del mover del Espíritu Santo. Amén. De cómo estas personas, ¿cierto?, tuvieron un encuentro con el Señor y el Señor en su divina voluntad, ¿cierto?, y en su gran amor, ¿cierto?, hizo algo especial en la vida de aquellos, ¿cierto?, y los apartó. Amén. Los selló con su Santo Espíritu para que fuesen hijos suyos. Amén. Para que fuesen hijos suyos. Más, ¿cierto?, Jesucristo lo explica de esta forma. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oyó la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Crecen en la iglesia, están ahí, ¿cierto? Y se ve, ¿cierto?, que serán hombres que darán frutos dignos del Espíritu Santo. Más, ¿cierto?, cuando va ese crecimiento en camino, ¿cierto?, empiezan a mirar, ¿cierto?, que más puede, ¿cierto?, el afán por la vida cotidiana, el afán por tener riqueza, el afán por tener popularidad, el afán por la vida en el mundo, ¿cierto?, el afán por sus trabajos, afán, hermano, afán. Amén. Amén. Afán, cosas, ¿cierto?, que crecen alrededor de aquella semilla, de aquel vástago, de aquel brote, ¿cierto?, crecen, ¿cierto?, como espinos, ¿cierto?, el brote del espino, ¿cierto?, de la riqueza, el brote del espino, ¿cierto?, de la mundanalidad, el brote del espino, ¿cierto?, de la soberbia, y así, ¿cierto?, se ve cubierta por todos estos afanes del mundo, ¿cierto?, por el deseo de tener cosas, ¿cierto? Y se le olvida, esta persona se le olvida, ¿cierto?, cuál es el verdadero trabajo que tiene todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. El Señor los bendiga. Amén. Como dice su palabra, ¿cierto? Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Amén. ¿Cuál es el afán de este siglo? Tener riqueza. Amén. Tener fama. Tener cosas. Tener el auto último modelo, la casa más bonita, ser el más popular, ir renovando el coche, ¿cierto?, para que sea del año, tener plata, tener cuenta de banco,
cosas, bienes, lujos, riqueza. Ese es el afán de este tiempo, el afán de este mundo. El Señor nos bendiga. Fueron como espinos creciendo alrededor de él, hasta que estos espinos, ¿cierto?, hicieron sombra sobre aquel brote que es la semilla de nuestro Señor en el corazón del hombre, ¿cierto? Y esa semilla se secó, porque no le entró luz. Porque no le entró luz, hermano amado, porque no le entró claridad. Y esta semilla se secó. ¿Por qué? Porque los espinos, ¿cierto?, evitaron que la luz del Señor entrara a su vida, que la luz del Señor entrara a su corazón. No entró luz, ¿cierto? Se volvió un verdadero trenzado alrededor de aquel brote, ¿cierto?, de aquella semilla que el Señor había puesto en el corazón de aquel varón. Y allí no entró luz, no entró más luz. Y las tinieblas, ¿cierto?, destruyeron aquella semilla. Que el Señor nos bendiga. ¿Se da cuenta? Estamos hablando ya, ¿cierto?, de aquellos hombres que sí conocieron al Señor, de aquellos hombres que sí degustaron del Señor, de aquellos hombres que sí estaban dentro de la iglesia, o que podemos decir también están dentro de las iglesias. ¿Conoce alguno así? Amén. Que van a la iglesia por cumplir, que se sientan en las bancas por cumplir, y quizás tranquilizan su conciencia aportando para la iglesia, quizás tranquilizan su conciencia estando, ¿cierto?, el día domingo sentado o haciendo algunas actividades, pero su mente no está en Cristo, su mente, su corazón no está en Cristo, está en sus cosas. ¿De qué sirve eso? ¿Acaso podremos engañar al Señor? ¿De qué sirve, hermano amado? ¿Podremos engañar al Señor? El Señor todo lo sabe, el Señor todo lo ve, el Señor todo lo siente, el Señor percibe de nuestra vida todo. ¿Acaso le podremos ocultar algo? El Señor tenga misericordia, porque el Señor no puede ser burlado, el Señor no puede ser engañado. Amén. Todo lo sabe, hermano, todo lo sabe. Hay de estos en nuestras iglesias, hay de estos, ¿cierto?, en medio de las congregaciones. Nosotros tenemos que, de repente, ¿cierto?, como hijos de Dios, empezar a cortar, ¿cierto?, o sea, ramas, ¿cierto?, para que pueda entrar algo de luz, poder salvar aquellas almas. Bendito sea el Señor. Bendito Señor el Señor, porque si no es así, ese perece, ese muere. Como dice la palabra de Dios aquí. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Ahogan la palabra. Amén. Yo puedo compartir palabra de Dios con aquel, pero su afán, sus prioridades evitan que la palabra de Dios haga algo en su vida. ¿Por qué? Porque va contra los deseos que él tiene, que va contra los negocios que él tiene, que va contra, ¿cierto?, las actividades que él realmente considera importantes. Amén. El Señor nos bendiga. Esas cosas ahogan la palabra de Dios. ¿Está actuando usted así? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuál es tu prioridad, hermano? ¿Cuál es tu prioridad, hermano? ¿Acaso hay brotes de estos espinos creciendo ya alrededor tuyo? Te estás afanando. No le estás dando importancia a lo que Dios está transmitiendo a tu vida. Cada día, hermano amado, mensajes, cada día devocional, cada día palabras escritas, cada día palabras, ¿cierto?, grabadas, cada día el Señor te está hablando, cada día un mensaje, cada día algo te está compartiendo, todos los días, ¿cierto?, cuando tú tomas tu teléfono, porque es así, hoy en día podemos hablar de esta forma, todos los días, ¿cierto?, cuando tomas tu teléfono, mensajes del Señor, está inundada las redes con mensajes del Señor. Todos los días el Señor te está hablando, todos los días el Señor te está dejando algo, todos los días el Señor está sembrando en tu vida. Pero ¿dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde están puestos, ¿cierto?, tus prioridades? ¿Qué es lo que realmente, ¿cierto?, tú estás sintiendo como persona? Amén. ¿Para dónde estás mirando tú? ¿Cuál es tu norte? ¿Cuál es el blanco que tú estás mirando? Que el Señor nos bendiga.
Que el Señor nos ayude. También dice la palabra de Dios, ¿cierto? Siguiendo, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Amén. Y parte cayó en buena tierra y dio frutos. Dio frutos. Dio frutos. Al cual a 100, a cual a 60 y a cual a 30 por uno. Amén. Usted sabe que una semilla pequeñita, ¿cierto?, rendirá muchos frutos. Muchos frutos. Y aquí la palabra nos está diciendo, ¿cierto?, que a unos dio el 100%, a otros dio el 60% y a otros dio solamente un 30%. Pero, ¿sabe qué? Dio fruto. Logró dar fruto. Aquella semilla dio sus frutos. Amén. Creció, germinó, creció, se volvió un árbol, se volvió, ¿cierto?, no sé, un arbusto, lo que usted considere, pero dio frutos. Logró dar frutos. Amén. Y el Señor así lo explica y dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Esta es la buena tierra. Amén. Esta es la tierra, ¿cierto?, en la cual la semilla cae y germina. La tierra en la cual la semilla cae y da frutos. La tierra en la que la semilla cae, ¿cierto?, y logra hacer un buen efecto para que pueda ser, ¿cierto?, prosperada, para que pueda crecer, para que pueda brotar, para que pueda germinar, para que pueda, ¿cierto?, allí, ¿cierto?, rendir, ¿cierto?, lo que el sembrador, ¿cierto?, tiene como objetivo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Porque ese es el propósito de la siembra. Lograr tener frutos. Y cuando decimos que fue una buena siembra, una excelente siembra, es cuando dio 100 por uno. Cuando dimos que fue una buena siembra, es cuando dio 60 por uno. Y cuando dice que fue, bueno, bien, 30 por uno, ya hay ganancia igual. Amén. Estoy hablando de los campesinos cuando están sembrando. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. La pregunta que cabe, ¿cierto?, en este momento es preguntarnos, ¿qué tipo de tierra es usted? ¿Qué tipo de tierra es usted? El ideal, ¿cierto?, de nosotros los pastores poder lograr, ¿cierto?, que todos sean una tierra fértil, que todos sean una tierra en la cual la semilla germine, que todos sean una tierra, ¿cierto?, en la cual tenga los nutrientes suficientes para que la semilla allí sembrada, ¿cierto?, pueda dar, crecer robusta, ¿cierto?, y volverse un árbol fuerte, ¿cierto?, y que dé frutos, ¿cierto?, dé frutos, ¿cierto?, frutos buenos. Amén. De excelentes frutos. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Amén. Dice por último, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Señor le está diciendo hoy a la iglesia. ¿Por qué es importante, hermano amado? ¿Por qué es importante que usted reflexione respecto a esta palabra? ¿Por qué es importante que usted tenga la suficiente conciencia con respecto a lo que el Señor hoy día le está compartiendo? ¿Sabe por qué? Porque vivimos los tiempos difíciles, donde pensamos, ¿cierto?, porque así lo dicta el tiempo que vivimos, que el Señor, ¿cierto?, vendrá pronto. El Señor está más que a las puertas. El Señor está ahí esperando a lo mejor que usted dé mejores frutos, esperando que usted realmente ya salga de la tierra hacia arriba y empiece, ¿cierto?, a brotar y a germinar, ¿cierto?, y allí se vuelve un árbol que dé buenos frutos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude.
Y eso es lo que a nosotros nos importa. ¿Cómo está rindiendo usted? ¿O en qué condición está usted? Según esta parábola, como el Señor nos comparte. Si buscamos, ¿cierto? Aquí en Romanos 8, del 9 al 11, dice así, y escuchen, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿Qué tipo de corazón? Mora en ti el Espíritu. Porque aquí sigue diciendo la palabra de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Lo entendemos. El cuerpo está muerto a causa del pecado. Lo sabemos. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Gracias al Señor. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Así que el mismo, ¿cierto?, que levantó a Jesucristo, el que puso ese Espíritu, ¿cierto?, en Cristo Jesús y lo levantó, ¿cierto?, ese mismo, ¿cierto?, es el que debe estar morando en nosotros y también de la misma forma nos dará, ¿cierto?, vida y vida eterna. Amén. Pero ¿qué necesita el Señor? ¿Qué necesita el Señor? Que nosotros retengamos esta palabra. Que la hagamos vida en nosotros. Bienaventurado el que la escucha, sí. Bienaventurado el que la escucha, sí. Es un paso que estamos dando. Pero más bienaventurado es el que la pone por obra. Más bienaventurado es el que la pone en práctica, hermano amado. La retengo y la practico. La tengo en mi corazón y la practico. Lo hago. Hago esto. Que el Señor nos bendiga grandemente. Esto es importante y es prioritario. Y tenemos que darnos prisa, hermano amado del Señor. No podemos quedar tranquilos. Si el Señor, ¿cierto?, habita en nuestras vidas, amén, debemos nosotros dar ejemplos, debemos dar fruto, amén. Ahí el Señor nos habla y nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo podemos conocer a alguien, cierto? Más, ¿cierto?, a los hijos de Dios. ¿Cómo los conocemos? Por sus frutos. Si está Dios en él, por sus frutos. Los frutos darán, ¿cierto?, cuenta de él. Los frutos darán cuenta, ¿cierto?, si es un buen hijo de Dios. Los frutos darán cuenta qué tipo de tierra es él. Nuestro hermano, ¿qué tipo de tierra está cayendo la semilla? ¿En qué tipo de tierra está cayendo la semilla? Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿Qué forma cae la semilla en ti? ¿Cuánto tiempo predicándose el Evangelio? ¿Qué tipo de tierra eres? ¿Acaso eres de la tierra, cierto?, donde cae la semilla y las aves se la comen? ¿O eres del tipo de tierra que no tiene profundidad porque debajo de ella hay piedra, ¿cierto?, hay roca, ¿cierto?, y las raíces no pueden, ¿cierto?, hacer, ¿cierto?, fortaleza allí, ¿cierto?, porque no hay humedad y hay dureza y se seca y se pierde. ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿O era aquella tipo de tierra, cierto?, donde brota, cierto, y allí los abrojos, los espinos y cuánta cosa hay, cierto, te van haciendo un tramado de tal forma que la oscuridad seca aquella, cierto, aquel brote, cierto, que son los afanes de la vida?
O eres una buena tierra en la cual cuando cae la semilla da frutos, frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos, ¿cierto?, de una vida en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy día yo quería compartirle eso. ¿Sabe por qué? Porque es importante. Importante entender, ¿cierto? Los afanes pasarán. Esta vida pasará. De verdad que sí. Y llegará el momento en que nosotros tendremos que darle una cuenta al Señor. Y el Señor nos preguntará a nosotros, ¿cierto?, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con respecto a nuestra vida? Amén. ¿Qué habremos hecho con respecto a nuestra vida? Que el Señor nos bendiga grandemente. Amén. Que el Señor nos ayude. ¿Qué es cierto y cuál es el propósito que tiene el Señor para nosotros? Es darnos salvación y vida eterna. Eso es lo que quiere el Señor para nuestras vidas. El Señor desea de nosotros que seamos una buena tierra en la cual la palabra germine. Pero está en nuestra disposición. Está en tu disposición. Está en mi disposición. El Señor quiere sembrar en ti. El Señor quiere sembrar en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Realmente debemos prepararnos para ello. Debemos demostrar lo que nosotros somos. Amén. Hijos de Dios. Sembradores. Compartir, ¿cierto? Y dar de gracia lo que nosotros hemos recibido de gracia. Debemos hacerlo. Amén. Debemos hacerlo. Alabado sea el Señor. Que el Señor les bendiga, hermano amado del Señor. Yo quiero que reflexionen en esto. Yo quiero que piensen en esto. Como hijos de Dios, como hermandad, ¿cierto? Como congregación, como familia, como amigos que están escuchando, como personas, ¿cierto?, que a lo mejor en el tiempo van a escuchar este mensaje. Reflexionen. Reflexionen qué tipo de tierra es usted. ¿Qué tipo de corazón tiene usted? Si deja realmente que la semilla germine o pone muchas trabas y complicaciones y no le deja al Señor actuar en su vida. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor nos conoce. El Señor me conoce a mí. También te conoce a ti. Por eso hoy el Señor te está hablando. Amén. Por eso el Señor hoy nos está hablando. Que el Señor nos bendiga. Soy el pastor Edilio Sandoval Riva, de la Iglesia El Sembrador. Amén. De la ciudad de La Ligua, de la corporación Las Sendas Antiguas, que dirige nuestro pastor y obispo Abraham Jaque. ¿Cierto? Que el Señor les bendiga a todos y desde acá les doy un abrazo fraternal a todos, ¿cierto? A los de casa, a la familia, a los amigos, a los que escucharán, ¿cierto? A nuestros pastores que están siempre, ¿cierto?, atentos a esta palabra, y les bendiga grandemente, y que pueda esta palabra hacernos meditar, ¿cierto?, y entender, ¿cierto?, que debemos nosotros ser consecuentes con lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón. Un abrazo, que el Señor te bendiga. Amén.